Amigas de la grada, un fin de semana más a las 10 en punto de la noche. Nos subimos a la grada para analizar lo que ha ocurrido y sobre todo lo que va a ocurrir también la próxima semana aquí en nuestro deporte, en el fútbol y en el futsal femenino aragonés. Bueno, comenzamos ya nuestro programa, como siempre, los que nos seguís habitualmente, domingo a domingo, con el bloque del fútbol y el futsal femenino aragonés. Y la voz del fútbol y el futsal femenino aragonés en la grada no es otra que la de Diana Martín Albo. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches. Bueno, me imagino que estarás viendo ahora mismo en la televisión a través de Teledeporte esta finalísima de la Supercopa de Fútbol Sala, donde tenemos presencia aragonesa, ¿eh? Pues sí, ahí estaba. Justamente ahora Irene Samper se había retirado lesionada. Esperemos que no sea nada. Y una final muy interesante, la verdad. Pues mira, yo tengo también en el pollo, en el conjunto que ha llegado hasta final, tenemos que decir que es entre Burela y Pollo, dos conjuntos galegos, a la sobrina de un amigo mío, a Carla Llensa, que está jugando en el conjunto del Pollo. ¿Es la que es de Pamplona Sí, o señor. Navarra? Sí, señor, de Navarra. Amigo de mi amigo Carlicos, estudió conmigo la carrera y estuvo conmigo en el colegio mayor allí en Teruel y ayer nos lo dijo, dice, poner la tele que está jugando mi sobrina. O sea que, Pues sí. para que veas. Bueno, sin más dilación, nos centramos ya en lo que ha ocurrido esta jornada en el fútbol femenino y la verdad es que hemos tenido en segunda federación una de cal y otra de arena, ¿no, Diana? Pues sí, además con un resultado igual, pero con distintas suertes. Zaragoza Club de Fútbol Femenino jugaba contra Pradejón hoy por la mañana y ha ganado con solvencia 3-0 con goles de Marta Valero en una jugada individual que acaba rematando ella hasta dos veces y al final entra adentro hacia el 1-0. Después Andrea López y otro gol de Okene. Nueva portería a cero para Elena Casao, que está siendo muy importante para el Zaragoza en esas últimas jornadas y 3 puntos de oro. Muy bien, un partido que han sabido solventar perfectamente las aragonesas en su cancha, en su campo. Parece que se están haciendo fuertes, en el Mudejar. Sí, además, bueno, las he estado viendo y juegan realmente bien. Este año sí que están encontrando su juego, a ver si los resultados les siguen acompañando y se pueden meter ahí en las primeras plazas más pronto que tarde. Si no me falla la memoria, creo que es la sexta consecutiva que conseguían hoy. Sí, eso es, el domingo pasado narrábamos, bueno, el lunes narrábamos la quinta y esta vez la sexta. Pues que siga la fiesta. Las que no han tenido fiesta han sido las chicas de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues no, sí que es verdad que jugaban contra el Real Madrid B allí, son líderes y aguantaron las azulgranas en la primera parte, pero la segunda fue otra historia. El primero es un gol ahí un poco dubitativo de Nuria, el segundo viene de penalti y ya consiguen hacer el 3-0 y nada, pueden hacer las de Verónica Rodríguez. Real Madrid B o Tacón B. Bueno, esto ya sabes que aquí lo tenemos con perras chifletes. Bueno, bajamos un. Bueno, te tengo que preguntar por los rivales que van a tener la próxima semana, nuestras dos Pues escuadras. Pues Zaragoza Club de Fútbol Femenino tiene un partidazo porque juega contra Racing Féminas, que va sexto, y ellas van quintas con 32 puntos. Así que sería una buena manera de distanciarse un poco del sexto lugar y meterse de lleno en la lucha por el ascenso. Bueno, y el Y Huesca. el Huesca recibe al Real Oviedo, es un rival muy duro, van terceras el sábado a las 4 en San Jorge. El Huesca ahora mismo lleva 21 puntos, no peligra para nada, van a mitad de tabla, pero bueno, puntuar en casa sería muy bueno. Hay que ganar en casa. Bajamos un escalón, nos metemos ya en la tercera federación con esas tres representantes aragonesas que militan esta temporada en esta categoría. ¿Qué hicieron nuestras chicas? ¿Qué hizo Stadium? Pues Stadium, yo dije la semana pasada que era una final porque jugaba contra Riudoms, va también por abajo, y ha perdido esa final. Han salido derrotadas 1-0 contra Riudoms, se distancia un poquillo y ahora se quedan con 12 puntos, penúltimas, y a 5 de Valdefierro, que es el siguiente de la clasificación. Así Uf, que
se complica porque te quedas a 5 puntos y se van acabando las jornadas. ¿Contra quién juegan la semana que viene? Juegan contra San Gabriel, que van media tabla para abajo, vienen a Grenoble, tiene que ser una victoria, sí o sí, no cabe otra. Fíjate, contra un histórico, ¿eh? Uno de los equipos que ha militado en Primera División, vamos, un auténtico histórico del fútbol femenino. Sí, lo que pasa es que hubo problemas el año pasado, ya cuando fuimos allí, Stadium el año pasado, había mala relación entre el cuerpo técnico y la dirección de San Gabriel porque habían firmado por el Levante las planas, entonces no nos dieron ni agua, con eso te digo todo. Y entonces hubo desbandada, entonces el equipo es muy, muy, muy nuevo, por eso están luchando ahí por meterse un poco en la categoría. Bueno, veremos a ver qué es lo que hacen nuestras chicas. Seguimos, Valdefierro, ¿qué ha hecho esta semana? Valdecierro tenía un hueso duro de roer porque venía aquí Villarreal B, es un pedazo de equipo, un filial de un Primera División. Se aguantó hasta el 80, pero al final sucumbió ante el Submarino Amarillo, que ya digo, es un equipazo. ¿Contra quién juegan la semana que viene? Juegan contra AEM, van a Lleida, van séptimas, es un recién ascendido también como ellas. Yo creo que lo pueden pelear. Sí que es verdad que van séptimas, están haciendo una buena campaña, pero bueno, Valdefierro peleón allá donde va, así que esperemos que puedan sumar por lo menos más uno. Desde luego se han adaptado bastante bien ahora a la categoría. Les costó las primeras jornadas, pero bueno, yo creo que tienen todas las papeletas para poder mantenerse, ¿eh? Sí, yo creo que también. Además, es que el juego que tiene es perfecto para la categoría porque son muy peleonas. Así que yo creo que yo apuesto porque, además, sin sufrir. Si a nada que puntúen un poco estas últimas jornadas, sin sufrir en la última, que muchas veces se ha sufrido en la última. Seguimos con el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino que jugaba esta tarde. Pues no, iba a decir que no me quiero poner medallita, pero yo dije que Cornellá tenía que tener miedo al filial de este Zaragoza y así ha sido. Le ha ganado al líder en su casa 1-2 con gol de Darian de penalti y Patri para hacer el 0-2. Al final han conseguido recortar distancias las de Barcelona, pero bueno, 3 puntazos, 1-2. Sí que es verdad que sigue líder el Cornellá porque Collerense también ha perdido. Disgusto para las catalanas y nueva victoria para las de Carlos Roldán. Bueno, ¿contra quién juegan la semana que viene? Juegan contra Collerense, que es el segundo clasificado. Vienen aquí, ya digo que supongo que si Collerense no estará nada de confiado. Además, un dato curioso es que el filial va quinto con 32 puntos, los mismos que lleva el primer equipo. Bueno, pues desde luego cantera prolífica la que tiene el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y que saben exprimir y saben sacar lo mejor en cada momento. Bueno, si te parece, bajamos al escalón que a mí particularmente más me gusta, no sé si a ti también, que es el de nuestra territorial, una territorial que tiene a la Sociedad Deportiva de Gea, vamos, como un tiro. Pues sí, ha ganado hoy 1-2 en un campo difícil como es el campo del Delicias, sufriendo, eso sí, pero bueno, es que lo que le toca a partir de ahora es sufrir, eso está más que claro. Sigue todo igual de apretado porque han hecho todos los deberes. Egea gana 1-2 a Delicias, Huesca le ganaba 2-0 a Peñaferranca y Ebro, un poco más tranquilo, le ganaba 5-0 a Fuensport. Así que ojo porque el domingo que viene hay partidazo. Sociedad Deportiva Egea recibe a Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que sí que es verdad que se ha descolgado un poquillo de la clasificación, lleva 30 puntos contra los 41 de Egea, pero bueno, ya sabemos cómo se las puede gastar Zaragoza. Ya sé que no es la misma plantilla, ni es la misma liga, pero el año pasado a mí tuve la suerte y el honor de disfrutar narrando el encuentro, el derbi aragonés entre la Sociedad Deportiva de Gea y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino en Luchán y fue un partidazo. Se llevaron, al final la balanza cayó del lado de las egeanas, de las cinco villas, pero como sea el partido tan bonito y tan intenso como fue aquel, desde luego hay que estar ahí, viéndolo. ¿Es el que se llevan en el último minuto? ¿Puede ser? Sí, señor, en el último minuto. Sí, lo estuvimos En el viendo último desde minuto. Mallorca, nosotras.
Sí, En el sí. último minuto, sí que me acuerdo que charramos luego tú y yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos ya la territorial. Pues no te voy a decir el pescado vendido, vamos, yo estoy seguro que en este caso va a ser la Sociedad Deportiva Egea una de las claras favoritas para el ascenso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que van a sufrir los tres de arriba porque esta territorial está visto que va a dar que hablar, pero lo que está claro es que el que ascienda va a subir muy preparado a la tercera federación, que es lo que nos echábamos un poco de menos antes. Esta creación de categorías nos va a hacer que los equipos aragoneses suban más preparados. A la vista está de que Valdecierro, que no fue el primero del año pasado, está peleando. Y ojo lo que viene en la segunda territorial, ¿eh? Que vemos a un Real Zaragoza con criaturas de no sé cuántos años, 14 años, puede que tengan, 13, 14 años, Sí, hay sub 15. jugando, jugando, jugando y vamos, siendo un rodillo, ¿eh? En la territorial. Sí, sí, la verdad es que cada vez estamos más preparadas, mejor preparadas, y yo creo que a ver si con suerte en algún momento podemos hacer una liga aragonesa en vez de estar nosotras dentro de la catalana o de la vasca. Ojalá, ojalá Dios te oiga. Yo firmo, ¿eh? Desde luego haremos seguimiento de la misma manera que estamos haciendo con las categorías estatales. Bueno, no sé a quién tenemos hoy de protagonista en el femenino. Pues la verdad es que teníamos a alguien, pero no parece que esté conectado. Así que, a ver, un momento que hago gestiones. Si quieres, mientras te digo la previa del fútbol sala, que viene cargadita. Bien, 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 bien. Me parece fantástico porque cómo viene la jornada 18 en el fútbol sala, ¿eh? Con derbi. Pues sí, Inter Sala 10 contra Sala Zaragoza el sábado a las 4:30 en el siglo XXI. Al final, eh, me dice que no sabe cómo hacerlo, cómo meterse. ¿Le has mandado ¿A quién? petición a Okene? Pues primero se tiene que meter en el perfil de la Grada FM, que cree que es seguidora, porque es seguidora, y luego tiene que pedirnos entrar, llamar a la puerta. Toc, toc. Vale, se lo digo. Bueno, pues eso, derby de necesidades, sí que es verdad que son distintas necesidades porque unas están buscando el playoff y, y otras están pues intentando salir de la zona baja, pero desde luego que va a ser un partidazo. Al final Inter Sala 10 se ha decidido por el siglo XXI en vez de por la granja. Esperemos que le salga bien. Uf, no lo sé. Ahí, mira, a mí me da miedo el siglo XXI. Por sensaciones, por cómo está, cada vez que juega el equipo allí, parece como que estén empanadas. Y Sala Zaragoza es un conjunto que habitualmente ha venido jugando en el siglo XXI. Me imagino que si se han decantado por siglo XXI es porque se televisará. Sí, bueno, yo creo que ha sido una decisión en consenso de todos, tanto de Nano como de las jugadoras. También es verdad que gusta mucho jugar en un pabellón como el siglo XXI. Sala Zaragoza lo suele hacer allí, sí que es verdad que los resultados obviamente no le están acompañando. Y cuando jugaron Sala Zaragoza, Intersala acabó ganando el Intersala con solvencia. O sea que yo creo que no le tienen miedo a eso. Bueno, vamos con lo que tiene que hacer César Augusta, que se la juega nada más y nada menos que en la pista del Ripollet. Pues eso es, César Augusta viaja hasta Ripollet, solo son 2 puntos los que separan un equipo y otro, así que yo creo que César Augusta tiene que ganar sí o sí, porque así adelanta a Ripollet y es un rival menos. Eso es así, segunda vuelta, un rival menos, eh, mucho, mucho mejor. Pues en eso estamos, en ver cómo el César Augusta, que se ha reforzado muy bien en este mercado invernal, ha sabido rascarse, no es el bolsillo, me imagino que no, pero sí rascar las categorías pues bueno, para meter algo más de pólvora en el conjunto
que dirige el Chino y ver si de esta manera pues nos quitamos un poco el mal pelo, ¿no? El conseguir cuanto antes abandonar esas posiciones de la zona baja, ahora en estos momentos 17 puntos, le vino muy bien la última victoria en este descanso por la Supercopa, que recordamos va venciendo Burela por 1-0 frente a Pollo en estos momentos. Y lo que te decía, vamos a ver, que tenemos a... Uy, ¿Tenemos protagonista o no, Diana? ahora, te recupero. Me tienes aquí. Yo te escucho, ¿eh? ¿Se me escucha? Te escucho, te escucho. Ah, vale, vale. Pues sí, la verdad es que ahora además recuperan a Alba Romero que el fin de pasado estuvo expulsada y van con todo. Pues bueno, Laura es una de las piezas fundamentales también en este equipo y lo que hablamos. Ojalá rápidamente pues podamos quitarnos el mal pelo y empezar a meter distancia frente a lo que queda en la zona baja. Pero tenemos ya protagonista, ¿no? Yo le he mandado la invitación, ahora tiene que aceptarla. A ver si la acepta. Y si no, que Pues si pida no, paso. que nos la pida ella. Eso es. Pero de momento, si no, pues mira, voy a hacer una cosa, le cancelo la invitación, pum, y que nos la pida ella, ¿vale? Vale, yo creo que sale abajo a la izquierda, ¿no? La pide solicitar, es un micrófono. Sí, en eso te ayudará más nuestro amigo Jandro, que es, que es bastante más agudo con ese tema. A ver, que nos dicen que ha escrito nuestro amigo Maracas. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice Maracas? Pues nos dice, ya hay una liga aragonesa, primera femenina. Buenas noches, Francho y compañía. Sí, pero nosotros queremos algo más en Maracas. No queremos solamente esa liga, queremos algo más con más sustancia. Sí, hablábamos de una liga aragonesa en categoría nacional, que sean los equipos pues vascos, navarros, los que vengan a esta liga y los que haya pues 8 equipos aragoneses, 9 equipos aragoneses y tengan que venir forasteros. Ahí, que vengan los foranos. Pero que el grueso del grupo sea aragonés, que vendría muy Eso bien para es. el fútbol femenino. A ver, Laura, te hemos mandado la invitación. Simplemente tienes que aceptarla. A ver, que continúa Laura. Avísale tú, Diana, que tiene que aceptar la invitación. Ahora ya tiene la invitación, ¿eh? Me imagino que tendrá descargada la aplicación de Twitter en el móvil, porque a mí me pasó, en otro programa. Que era tú, venga, 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 oye, pero hablas y sales. Sí, sí, pues no, no había manera. Y era porque no tenía la aplicación descargada. Vale, a ver, que no le sale el micro. Pues entonces eso es o porque no tiene configurado el micro o porque no tiene la aplicación de Twitter descargada, ¿eh? Que era lo que me pasaba a mí, que por eso no me salía el micro. Bueno, pues Estamos seguimos haciendo aquí. aquí un poco de teléfono roto. Ya me imagino, ya. Seguimos aquí a las 22:19 mientras nuestra invitada Laura Tomás Navarro, la jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, se une con nosotros, pues yo voy a aprovechar para preguntarle a Diana por otra competición, por Eurovisión, que seguro que la has visto. Pues no estoy muy puesta. Yo veo más Operación Triunfo, pero Eurovisión la verdad es que no lo estoy viendo. El Benidorm Fest, ¿no? Dices. Eso, sí, sí, bueno, la previa. Benidorm Fest, sí, sí. Pues la verdad es que en eso no estoy puesta. Estoy más puesta en los dos mañicos que hay en Operación Triunfo. Vale. Ay, señor, señor. A ver, pues se nos ha caído, por lo que se ve, se nos ha caído nuestra amiga Laura. ¿Y ahora quién falta de entrar? Ahora. No.
Bueno, pues de momento, ahora tenemos a Andrea Oquene dentro. Vamos a invitarle a hablar. A ver, ahora Andrea tendría que aceptar. A ver, vale. Ya tenemos a Laura Tomás. Buenas noches, Laura. Aleluya. Hemos tenido unos problemillas. Aleluya. No tenías la aplicación descargada. Sí, pero no me salía la solicitud, no sé por qué. Pero bueno, ya está. Pues mira, ahora vamos a hacerlo ya múltiple. Antes nos faltaban jugadoras y ahora se une con nosotros también Andrea Oquene. Buenas noches, Andrea. Ya estamos todas. Buenas noches. Ahora sí que estamos todas, ¿eh? Ahora estamos todas. Bueno, pues comentaba Diana en la previa, en el postpartido que hacemos habitualmente a las 7 de la noche, donde informamos de todo lo que ha ocurrido en la jornada del fútbol aragonés, pues el partidazo que se ha desmarcado. Vaya manera de conseguir la 6ª consecutiva. Bueno, hablo yo, si quieres primero, Andrea. La verdad que el equipo... Vale, la verdad que el equipo está trabajando muy bien. Vamos, ya llevamos unos cuantos partidos y así se refleja en el campo, no solo con resultados, sino con las sensaciones que nos llevamos, que son muy buenas. Y Andrea, goleadora. Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte al final del partido de meter ese gol y bueno, muy bien, muy contenta por ello, pero bueno, sobre todo porque al final estamos continuando con la buena dinámica, con estas victorias que nos están dando mucho también a nivel anímico, a nivel de juego, de confianza y al final cada vez queremos más, ¿sabes? No nos conformamos y eso yo creo que es lo más importante. Bueno, hablando de lo que queréis, empezasteis muy dubitativas la temporada. De hecho, nos hicisteis sufrir y mucho, porque veíamos que el equipo pues, no carburaba, le costaba. Yo he tenido la suerte de narraros para Aragón Televisión en varias ocasiones y pese a muchas veces a empates o derrotas por la mínima, siempre se os veía dar la cara dentro del campo, dentro del partido. Me imagino que estas 6 victorias para vosotras es un colchón ya no solamente de resultados, sino también anímico, ¿no? De cara a afrontar lo que nos queda del resto de temporada. ¿Quién habla? ¿Hablas, Laura? Dale, Laura, dale. Vale, voy yo. A ver, el colchón siempre viene bien y sumar puntos, desde luego que, vamos, cada semana es importante sumarlos y bueno, al principio lo que habías comentado es muy difícil cuando llegan muchas jugadoras nuevas hasta que te haces un poco a ver cómo juega tu compañera, cuesta un poco, pero bueno, esta segunda vuelta yo creo que estamos demostrando que vamos a por todo. Y Andrea, yo lo mismo que Laura. Al final, Laura es lo que ha dicho. Al final necesitábamos adaptación, necesitábamos conocernos todas, necesitábamos volver a coger ese ritmo y cuadrar un poco todas. Y yo creo que también teníamos que tener un poquito de paciencia, que al final es lo que hemos tenido, ¿sabes? No bajar los brazos y seguir hacia adelante, porque sabíamos que los resultados iban a acabar llegando y pues mira, se están dando ahora. Bueno, la última para las dos. ¿Qué va a pasar la próxima jornada? Donde, bueno, nos jugamos, es un punto de inflexión. Yo entiendo que pues para allá mirar arriba. ¿Y qué esperáis de esta temporada? Dale. Empieza Laura. Vamos, empiezo yo. Pues nada, como vengo diciendo, lo importante sí que es un rival directo, en este caso el Racing, pero que vamos a ir en busca de los 3 puntos, no me cabe ninguna duda. Vamos a trabajar ya mañana y estoy segura que vamos a dar la cara y a conseguir sumar los 3 puntos. Y Andrea, ¿será con gol tuyo o no? Bueno, y al final es eso, o sea, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué va a pasar, yo sé que vamos a ir a muerte a por esos 3 puntos, que sabemos que es un partido importante porque es un rival directo, pero eso no quita que al siguiente partido también vamos a querer los 3 puntos y así hasta que acabe la liga, o sea, eso es así 100%, así que vamos a ir a darlo todo y pues esperemos llevárnoslo. Pues Andrea Oquene y Laura Tomás, un placer que os hayáis subido las dos, en plan dueto
a la grada. Vaya, Ya, al final las dos. Sí, sí, ya sí, os- sí. esto como los donuts, dos mejor que uno. Un abrazo. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya ves, Diana, hemos tenido problemas para la incorporación de las dos jugadoras, pero al final, oye, dos mejor que uno. Madre mía, lo he pasado un poco mal, pero sí, muy bien. Dos mejor que uno. Gracias a Lucía Fuertes también, que ha estado Como ahí siempre, mediadora. como siempre. Lu, un abrazo también. Bueno, Diana, nos vemos y nos oímos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo. Y rápidamente nos vamos a centrar, porque vamos ya con el tiempo justo, con la tercera división, con la tercera federación. La voz de la tercera, ya sabéis que es la de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho. Como bien dices, se nos va a pillar el toro que se dice, ¿no? Vulgarmente. Pues nos metemos caña y, como tú dices, rápidamente, raudos y veloces, nos centramos en la tercera división, que, ¿cómo se está poniendo, Laura? Hombre, Da miedo. no, sobre todo por la parte alta de la tabla, ¿no? Porque es verdad que la zona baja empieza a tomar un cariz muy peligroso para equipos como Cariñena, Borja y Llueca. Belchite es el que marca la salvación con tan solo un puntito de diferencia, pero es que ya Binefar está a 10 puntos, o sea que se les está poniendo muy difícil la zona, y la zona alta está preciosa porque está muy igualada, porque ha habido resultados, bueno, pues emocionantes, remontadas, y ahora lo vamos a comentar. Bueno, pues comenzamos con el partido adelantado de ayer a las 4 de la tarde, donde el Ebro vencía por la mínima a la Sociedad Deportiva Borja, 1-0. 1-0, efectivamente, además con el debut de los últimos fichajes del Club Deportivo Ebro, tanto Don Diabara, extremo izquierdo, y Javi Bernal, el delantero es del Real Zaragoza, que procedía del Montijo, tuvieron sus minutos, 1-0, un Borja que tuvo incluso un gol anulado en el minuto 80, pues fue anulado por fuera de juego, perdón, y un Club Deportivo Ebro que por supuesto no quiere perder la estela de la zona alta, y como digo, un Borja que cada vez, bueno, pues se hunde un poquito más en la tabla, es penúltimo con 12 puntos y tendrá que pelear mucho de aquí a final de temporada, Francho. Hablabas del partido de la jornada, el que se ha disputado hoy a las 12 de la mañana en la base aragonesa del fútbol, entre la Sociedad Deportiva Huesca B y el Caspe. Victoria para los de Romero, también por la mínima. Así es, el autor del gol, pues de nuevo el espigado Fran Rotellarre, que no falla, una jugada que la comenzaba Iñaki Santiago y prácticamente era el minuto 89. Todo apuntaba al 0-0, pero como siempre los equipos de Javier Romero los conocemos, lo pelearon hasta el final, y ojito a este Club Deportivo Caspe que va a decir muy mucho todo lo que queda de la segunda vuelta. Seguimos, el Monzón que recibía al Cariñena, victoria por 2-1. Qué mal se le están poniendo las cosas a los del vino, ¿eh? Sí, así es, igual que decíamos de la Sociedad Deportiva Borja, de nuevo otra derrota, esta vez frente al Atlético Monzón, y como bien decíamos, cada vez más complicado se le pone a los de la Platera, y eso que consiguieron empatar al gol inicial del equipo local, el minuto 14 que habría Chipi para el Atlético Monzón, y empataba el Oriente, pero en el 77 Adrià le daba la victoria al Atlético Monzón, que de nuevo, tras esa derrota frente al Cuarte, pues retomaba la senda de la victoria, y como decimos, un Cariñena que cada vez se hunde un poquito más, Francho. Otro de los partidazos que teníamos hoy, el Fraga, que también ha vencido por la mínima, 1-0 al Calamocha. Así es, porque si no también el Fraga se empezaba a complicar un poquito, aunque tiene 27 puntos, pero cierto es que tenía que cerrar los puntos también en casa, tiene mejores puntos quizás fuera, un Calamocha que había encontrado la victoria la jornada anterior, y que fue como se le escapaba, porque incluso, bueno, pues llegaron a jugar algunos minutos con un jugador más, acabaron también un expulsado por cada equipo, Mar por el Fraga, el portero, y Escuin por parte del Calamocha. Y como digo, bueno, pues un Fraga que suma 3 puntos importantísimos, por lo menos para estar un poquito en la zona tranquila. Francho. Seguimos, el Almudévar que caía 1-2 frente al Cuarte esta tarde, y ojo porque llevaba muchísimos partidos el Almudévar en una dinámica muy positiva. Ha tenido que ser el Cuarte el que le haya hecho caer. Sí, además lo comentábamos la pasada jornada, ¿no? Que decíamos que desde octubre no perdía, no conocía la derrota el Almudévar, y caía en la corona esta tarde, ¿no? Frente al Cuarte, un Club Deportivo Cuarte que se aprovecha además
de ese tropiezo que luego comentaremos de la Sociedad Deportiva Egea. Abría la cuenta goleadora de nuevo Gassama en el minuto 10, lanzaba una falta y en un rebote llegaba ese 0-1. Después ampliaba distancias Ibran Budaú en el minuto 56 y ya en el 78 Marcos Ainoza pues acortaba distancias, mucho ambiente además en la Corona y alguna jugada que se protestó por parte de los locales. Seguimos con el Fuentes, que sigue siendo el mata gigantes, 0-0 ante la Sociedad Deportiva Egea. Ojo, 0-0 y con un hombre menos desde el minuto 26, que Iván Gallán vio una cartulina amarilla en el 22, en el 26, 4 minutos más tarde, vio la segunda, acabó en vestuarios y un Club Deportivo Fuentes que sabía que recibía al líder, que peleó, como decimos, con muchísimos minutos con un jugador menos, un empate buenísimo. Hay que decir que en las finales de la Sociedad Deportiva Egea debutó Luis Carbonell, recién llegado del Tudelano, lo hacía en el minuto 60. Vamos a ver si reencontrándose sobre todo, pues con su gran valedor como es Iván Martínez, encuentra el camino y es capaz de, pues de esta segunda vuelta sumar, ¿no?, con la Sociedad Deportiva Egea. Ya digo, un empate que ha tenido que saber muy poco al conjunto egeano, porque jugó en superioridad durante muchos minutos ante un Club Deportivo Fuentes que recordamos que es un recién ascendido. Seguimos, Belchite 0, Épila 1 y por lo que hemos visto en redes sociales, poco fútbol se ha debido de ver en el encuentro. Sí, de ahí también, ¿no?, esa oportunidad que aprovechó el Épila, también con un futbolista importante como es Rafinha, lo hacía en el minuto 47 y también por parte del Belchite acabó expulsado Cotoño en el minuto 56, un Épila que aguantó, no pudo ampliar el resultado, pero se llevó también 3 puntos importantes. Y el penúltimo encuentro, el que disputaba el Utrillas frente al Illueca, victoria de los mineros 3-1. ¿Cómo se está poniendo la cosa para el Illueca? Pues felicidad absoluta en La Vega, claro. El equipo minero, otro de los equipos que ahí están en esa tercera división, en la tercera red, compitiendo a base de bien. Muy certeros estuvieron de cara a puerta los de Pitu Lerga. Hernández además abrió el marcador muy pronto, ya se le ponía muy cuesta arriba al conjunto del Papaluna. En el minuto 7 Hernández, como decíamos, ampliaba distancias en el minuto 13 López y de nuevo pues hacía doblete, repetía Hernández López en el minuto 63. El gol del Illueca fue obra de Pablo Agustín en el minuto 66, pero como decimos, pues el Illueca esta temporada lo está pasando francamente mal. Con 13 puntos es tercero por la parte baja de la tabla, está en zona de descenso en estos momentos. Y dejaba el último pues para ese derbi, el derbi literano, el derbi de la Llitera, entre el Club Deportivo Juvenil Tamarite y el Binefar. Vaya partidazo que se ha vivido en la Colomina. Esto es lo que se suele pedir a un derbi, ¿no?, que a veces son de esos partidos en los que hay demasiado respeto y suelen acabar en empate, con poquitos goles, pero la verdad que el partido que se ha vivido ha sido un duelo de verdad. Lo ha tenido de todo, no le ha faltado de nada. Emoción, goles, remontadas. Fíjate que Alex Espinosa abría en el minuto 14 el marcador para el Tamarite, después el Binefar le dio la vuelta en la segunda parte. Primero fue Araún Rodrigo y después otro de los referentes también en el equipo como es Chicho. Albert empataba en el minuto 80, en el 89, pues fíjate, llevó el delirio a las gradas con ese gol de Gutiérrez, 3-2, como digo, no le faltó de nada. Pues nos vamos con lo que va a venir la jornada que viene, así rápidamente. Tenemos, ¿cuál es tu partido? ¿Cuál es el partido para ti de la jornada? Bueno, siempre son partidos de la jornada, pero vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece, a la clasificación. Venga. Porque la Sociedad Deportiva Egea, después de ese tropiezo con ese empate, sigue comandando como líder con 38 puntos. Digo que uno de los más beneficiados ha sido el Club Deportivo Cuarte, que ya está a 3 puntos, suma 35, así como el Caspe, que tiene 34, y el Club Deportivo Ebro 32. 31 puntos por Atlético Monzón. Fíjate cómo está esa zona en la que se va a disputar ese liderato que da pues el pase a un ascenso, y el resto de equipos que querrán disputar ese playoff, porque el Huesca es sexto con 31 puntos,
séptimo el Calamocha con 30, el octavo es Utrillas con 28 puntazos, el Épilas noveno con 27, Almudévar es décimo con 27, también 27 puntos para Fraga, que es un décimo, decimodoctava posición para el Club Deportivo Tamarite con 26, decimotercero es el Fuentes con 23, decimocuarto el Binefares con 23 y marca la salvación el Belchite con 14. Con 13 puntos en zona de descenso está el Illueca, con 12 el Borja y con 12 también el Cariñena, o sea que se le pone muy difícil, porque yo creo que, no sé, el Club Deportivo Binefar está por 10 puntos por encima del descenso, por lo tanto, no sé si esa pelea se va a quedar en tan solo 4 equipos, a pesar de que quedan muchos partidos, Francho. Son 3 partidos más un empate, es una distancia muy grande. Claro, y luego los golaveras que habrá que mirarlos también, ¿eh? Bueno, ¿con qué partidos te quedas? Bueno, pues mira, si vamos por la parte alta de la clasificación, hay un interesante Club Deportivo Cuarte Tamarite, que se jugará el sábado a las 12. Vamos a ver, fíjate, el Épila recibe al Caspe, buen partido también, sin lugar a dudas. El Utrillas recibe al filial Ostense. El Calamocha recibirá al Belchite, que se está jugando pues también la vida con esos 14 puntos. El mencionado Cuarte Tamarite. El Borja, sin apenas opción, recibirá al Fraga. No puede pasar de sumar 3 puntos si quiere seguir teniendo opciones. El Cariñena lo mismo, recibe al Almudévar, que vendrá herido después de esa derrota que he tenido hoy en la Corona frente al Club Deportivo Cuarte. El Egea Monzón, que también es un interesantísimo partido que se jugará a las 4 de la tarde. El Binefa recibirá al Club Deportivo Ebro y ojito a ese Illueca Fuentes, el Illueca también pues apurando opciones, que tiene que pasar por sumar los 3 puntos. Pues nada, Laura, yo me voy a quedar con el Illueca Fuentes, por lo que se juega el Illueca en este encuentro. Sí, pero es que el Cariñena también se la está jugando, porque los dos están con los mismos puntos. Bueno, Cariñena tiene 12, Borja 12 y Illueca tiene 13. O sea que, ojito, Veremos a ver cómo se vislumbra esas 4 posiciones que ahora en estos momentos son las que marcan el descenso, les separan un punto y sobre todo en este caso a Belchite con Illueca, pero luego es que Borja y Cariñena con 12 puntos, pues bueno, tienen que empezar ya a sumar de 3 en 3 si quieren algo interesante, algo importante, mantenerse una temporada más en esta competición. Pues un placer, Laura, como siempre. Nos oímos el próximo domingo. Efectivamente, ojalá que sea buena jornada y que, bueno, pues que la gente se anime a acudir a los campos, a animar a los equipos, que todo transcurra con normalidad y deportividad, que es de lo que se trata. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues tenemos protagonista, precisamente hablábamos de ese derbi de la Yitera, de ese derbi yiterano entre el Tamarite y el Binefar, y tenemos a uno de sus protagonistas, a Hugo Roch. Muy buenas noches, Hugo. Hola, buenas noches. Bueno, vaya partidazo que os habéis marcado en la Colomina, de los que hacen historia, un derbi en todo lo alto. Sí, era un derbi muy importante, ya que ambos llegábamos empatados a puntos y los dos necesitábamos ganar el partido. Ha sido un partido muy bonito para el espectador, sobre todo, ya que hay 5 goles y ha sido un partido muy abierto y muy disputado. Bueno, ¿qué ambiente se ha vivido en la Colomina? Bueno, en los derbis siempre hay un ambiente especial y hoy se ha notado bastante. Ha venido mucha gente a pesar del frío y eso es lo que nos ha ayudado en los últimos minutos a dar un plus para poder darle la vuelta al marcador también. Me imagino que para todos vosotros el jugar un derbi, un clásico como es el derbi de la Yitera, pues es importantísimo, ¿no, Hugo? Sí, son partidos especiales que a lo largo de los años te acuerdas. Siempre te acuerdas de cómo fue ese partido. Por la gente que hay, por la semana ya, durante la semana ya se nota que es un derbi. Sí. ¿Se calienta mucho el ambiente o no? No, a ver, calentarse tampoco, pero tú vas por la calle y depende de quién, si ve el fútbol, ya te habla del partido, del derbi, por ejemplo. Sí, pero me refiero, a ver, calentar en el buen sentido, ¿eh? Me refiero, si vas por la calle, la gente te dice que hay que ganar al Binefar sí o sí, que, o sea, esa rivalidad sana
pero al fin y al cabo esa rivalidad, ¿no? Entre Sí, sí. dos localidades muy próximas. Sí, eso sí que puede ser. Aparte, siempre podríamos hablar que juega David contra Goliat, ¿no? El Binefar, el todopoderoso Binefa, ¿no? Por lo que es, por lo que significa, por la localidad grande que es en comparación con Tamarite. Pues claro, quieras que no, me imagino que, claro, ahí el público en general, por lo que quiere es apremiado, ¿no? Pues para que los 3 puntos se queden en la Colomina. Sí, el Binefa es un club histórico. Sí que este año han hecho un equipo con un presupuesto bastante similar al nuestro y ya no hay tanta diferencia, pero sí que es un equipo histórico y sí que hay mucha rivalidad por la cercanía de de los dos pueblos. Bueno, el derby, como decíamos, lo habéis ganado pues, ya por la heroica, por un gol de diferencia en un encuentro precioso de los que hacen afición, de los que nos gustan a nosotros. Pero, ¿cómo está yendo la temporada, Hugo? Porque sois un conjunto que Bueno, siempre habéis empezamos. dado todo. Dime, siempre habéis dado todo en la tercera división, pero después de vuestro periplo por la preferente, volvéis a la tercera con muchísimas ganas, ¿no? De liarla. Sí, al principio sí que nos empezó costando un poco sacar puntos fuera de casa, pero últimamente ya estamos bastante serios. Hace ya, si no recuerdo mal, 5 o 6 partidos que no perdemos. Y tenemos que intentar hacernos más fuertes en la Colomina esta segunda vuelta, que es lo que nos puede dar un plus para intentar acercarnos a los puestos de arriba. ¿Qué supone el entrenar con una institución de nuestro fútbol como es Félix? Es un orgullo porque cada entrenamiento yo noto que aprendo más. Es muy cercano también a la plantilla y está muy a gusto, la verdad. Y aparte un tío muy sano, ¿eh? Un hombre de fútbol de los de toda la vida que cuida mucho al futbolista y sobre todo al futbolista joven. Tú eres un chaval, 19 años. Sí. ¿Quién nos pillan, El- amigo? Sí. Salí de Fuenel el año pasado, del Monzón, y ya cuando me llamó fue una de las cosas que me hicieron decidirme por ir al Tamarite. No te lo pensaste, ¿no? Si te llama Félix, hay que acudir a la llamada. Fue importante en ir a Tamarite, sí. Bueno, de momento estás haciendo una buena temporada con el conjunto tamaritano, con el conjunto de la Llitera, pero te tengo que preguntar por el próximo encuentro. ¿Cómo lo afrontáis? Porque también es una final, ¿no? No queréis meteros en problemas, queréis subir, tenéis relativamente cerca a 5 puntos esas posiciones de playoff. ¿Dónde está el límite del Tamarite? Sí, la semana que viene será un partido muy difícil, porque el campo del Cuarte, que va segundo, va a ser un partido muy difícil, ya lo sabemos, pero somos el Tamarite y tenemos que ir ahí a ganar. Podemos hacerte daño a cualquier equipo, nosotros. Eh, ¿Y la otra pregunta cuál era, perdona? No, te decía que dónde está el límite del Tamarite. Eso. Bueno, lo principal es ir sacando puntos para conseguir la permanencia lo antes posible, igual que nos marcamos al principio de temporada. Y luego, si nos da para luchar por algo más, pues lo intentaremos. Pues Hugo Rock, un placer tenerte aquí subido a la gralla, este centrocampista del conjunto tamaritano del Tamarit. Lo dicho, un placer y a seguir, ¿eh? Que vaya buen. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Pues se baja Hugo Rock y tenemos ya el bloque de la segunda federación, donde vamos a tener pues como protagonista a Pablo Gallego. Pero no sé si antes Héctor nos cuenta lo que ha pasado en el derby o pasamos directamente con Pablo. Le vamos a pedir a Pablo que nos dé un minuto para que Héctor nos cuente lo que ha pasado en ese derby aragonés entre el Utebo y la Unión Deportiva Albastro. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en el derby? Bueno, pues un partido pues, que sabíamos que no iba a defraudar, ¿no? Por la trayectoria que llevaban los dos conjuntos de nuestra comunidad, un nuevo derby. Y bueno, ha sido un partido pues muy abierto, ¿no? Con ocasiones para ambos conjuntos
a lo largo del partido y sobre todo por destacar la primera parte del UTV, quizás igual ha estado un poco más cómodo que el conjunto del Somontano, y en el minuto 35 en un córner a favor del Albastro atrapaba el balón el portero del conjunto Barbo, y en una contra de manual pues era Álvaro Barrero en el que en el minuto 35 pues definía a la perfección, ¿no? Con un disparo potente raso, y ahí pues la primera partida ha quedado un poco ya pues he trastocado, ¿no? el Barbastro, pero en la segunda sí que es verdad que ha reaccionado, y Dani Martínez pues ha sacado todo el arsenal que tenía en el banquillo, y lo ha intentado toda la segunda parte pues sin esa fortuna del gol, ¿no? Y termina pues ya la racha de 9 partidos consecutivos del Barbastro sin perder en Santa Ana, pero bueno, la verdad que la han luchado, la han competido y pueden estar bien orgullosos, y todos nosotros también, porque se ha visto un partidazo en Santa Ana esta mañana. Casi nada lo que se ha podido vivir, un ambiente en cuanto a lo meteorológico muy hostil. Veíamos cómo la boira cubría el campo de Santa Ana, que estrenaba césped después de ese exilio que tuvieron que hacer en Cuarté. Y, Sí. y si te parece, Héctor, por no hacer esperar a Pablo, Sí, dale. ya lleva ratico ahí el pobre Dale paso, esperando. dale. Nos centramos con el extremo del conjunto del Somontano. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Dichosos los oídos, amigo. Qué alegría. Sí, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros. Tantas veces como eres Willy Fogg, ya no sabemos, ya te habíamos perdido la pista. Y bueno, eso no, ya sabes que no. pero ¿qué te ha llevado a volver a casa? Bueno, tenía muchas ganas de volver a estar sobre todo por Huesca, y creo que el proyecto del Barbastro al final es interesante porque con la llegada de Dani ha mejorado mucho el día a día, los resultados, y es un club que está haciendo las cosas bien y que quiere crecer, así que se juntaron las dos variables más importantes para que volviera, ¿no? Un proyecto cerca de Huesca y además que fuera serio y ambicioso, como así considero que es lo del Barbastro. Así que muy contento de estar por aquí. Venías de estar en una experiencia bastante exótica en Hong Kong, luego volvías al Platense y de ahí, pues bueno, al Bastro. O sea, un viaje largo, largo. Si cogemos ya toda tu hoja de servicio, bueno, Grecia, Islandia, Eslovaquia, Nicaragua, has estado también en Albania. Bueno, pues casi nada, macho. Es que has estado en tantos sitios que yo cuando te digo que eres Willy Fogg, es que es así. Es que yo no sé si te guardarás parches de cada sitio que has estado, pero tienes que tener la mochila llena. Pablo, vamos a ver por qué he debido de perder yo el sonido. A ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Te voy a dar otra vez la invitación, ¿vale? Salimos y entramos. Volvemos de nuevo a mandarle la invitación a Pablo, porque no sé qué es lo que ha pasado, que no funcionaba. Voy a preguntar a mis compañeros a ver si se me escucha. Vamos a ver. A mí se me oye, ¿no? Sí, oírse oye, Francho. Vale, no. Que algo ha pasado con Pablo, que No se ha sé, perdido. la cobertura o... Sí, que se ha debido de perder la conexión. De hecho, bueno, le hemos vuelto a mandar la invitación. Ahora, en cuanto nos diga, pues volveremos de nuevo con él. Sí, Pablo está, pero estaba dada la invitación, pero no conseguimos hablar con él. Nos está diciendo Jandro, dice, sí, que es que también algo lo que le ha pasado. Pues bueno, Que salga si no mientras... y vuelva a entrar. Exacto. Vamos a Ahora ha decírselo. salido. Sí, ahora ha Ahora salido, salir. ahora volverá a entrar, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues si te parece, Sí. vamos, mientras Pablo se vuelve a enganchar, se sube a la grada de nuevo, vamos con lo que ha seguido ocurriendo en la segunda federación. Sí, pues jugaba esta tarde el Brea contra el Alavés, contra la cantera
del conjunto babazorro y por fin no llegaba esa victoria por 1-0, una importantísima victoria que contra todo pronóstico pues al final pues lo veníamos diciendo semanas atrás, ¿no? Que llevaba pues por unos días mala suerte, por otros errores puntuales, pues no llegaba a la victoria y ya estaban ya entrando en un estado de ansiedad que no era normal, ¿no? Por la forma en la que se la estaba trayendo el conjunto del Brea, pero bueno, al final pues hoy con una buena defensa, con paciencia, un saber estar muy bueno contra un todopoderoso, contra un filial como será la vez estaba en playoff, pues en el minuto 83 llegaba el disparo de Paul Valentín con una acrobacia desde el borde del área y con eso pues ha sabido mantener las formas y con paciencia los últimos minutos y al final pues 3 puntos de oro en Piedrabuena, ¿no? Que al final pues lo necesitaba como el comer y por lo menos quitarte esa losa, ¿no? De tantas jornadas sin conseguir la victoria y la verdad que ha sido un bálsamo para los de Piedrabuena. Tremendo golazo el de Paul. Y desde aquí mandarle todo nuestro apoyo y toda nuestra rasmia a Eder, que se ha tenido que retirar en la primera parte, lesionados. Esperemos que no sea nada grave, porque el Club Deportivo Brea necesita a Eder como el comer en la plantilla. Sí. Bueno, Héctor, parece que ya tenemos de nuevo a Pablo. Sí. Pablo. Muy buenas, ¿cómo estás? No sé qué ha pasado, os he dejado de escuchar. Estas son las cosas de la técnica, macho. Bueno. El señor, que estamos por aquí. El señor Elon Musk, que nos pone las cosas complicadas. A ver, te decía que viendo tu hoja de servicios, has estado en muchísimos sitios, en muchísimos países, muchísimas culturas. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia vital? Bueno, Grecia me encantó porque al final como país es una maravilla, es mediterráneo como nosotros y aparte pues luego la primera división de Grecia también tiene mucha repercusión a nivel europeo, entonces fue una experiencia muy completa. Y luego Nicaragua porque jugué muchos años ahí, me nacionalicé y creo que fue una experiencia de vida y deportiva también muy grande. O sea que con esas me quedo básicamente, pero luego ha habido otros lugares como Hong Kong que han sido increíbles. O sea que intentar aprender un poco de todos los sitios y también creo que te ayuda a madurar como futbolista porque en cada país te piden una cosa, en un país te dicen que te metas por dentro como extremo, en otro país te dicen que te quedes todo el rato abierto, otro te dice que vayas a los segundos balones, otro te dice que no vayas, es decir, pues aumentas bastante tu registro a nivel futbolístico y creces mucho, ¿no? Teniendo esta riqueza tanto cultural como deportiva. Bueno, tú en Nicaragua eres una auténtica institución. Es como si, te voy a decir yo, como Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Ahí en Nicaragua, aparte que has estado en uno de los conjuntos más poderosos de la liga, has sido campeón de liga y sí. Me imagino que para ti, el verte en esas circunstancias en el país centroamericano tiene que ser algo muy chulo, ¿no? Para dar el paso de nacionalizarte y jugar con ellos, tiene que ser una pasada. Hombre, me quieren bastante y yo se lo agradezco mucho. Por eso al final yo tengo mucho amor por el pueblo nicaragüense y por eso tomé la decisión. Nunca me hubiera imaginado que la vida y el fútbol me podían haber permitido vivir este tipo de experiencias, porque al final yo lo explico siempre que yo soy de Huesca y cuando era pequeño el Huesca estaba en tercera, el Barbastro, el Binefar algún año en segunda B, pero era la excepción, ¿no? Que hubiera jugado desde la provincia de Huesca y en especial de la capital ostense jugando en segunda B y en estas categorías. Yo he podido jugar en segunda B, he podido jugar en muchas primeras divisiones y para mí es algo maravilloso. Ya lo que viví en Nicaragua, pues algo que jamás me hubiera imaginado, vamos, en la vida, este cariño, este reconocimiento que tengo ahí, por ejemplo. Cuando te fundaste la zamarra de Nicaragua, primer aragonés, que se enfunda la zamarra de la selección nicaragüense, ¿qué sentiste? Nada, fue una explosión de sentimientos porque aunque yo no nací ahí, desde que se me planteó la primera vez que era posible recibir la nacionalidad, pues yo soñaba con llevar esa camiseta, con hacer cosas grandes, con devolverle el cariño a los millones de nicaragüenses que forman parte del país, que también están viviendo en el extranjero, pues al final recibes mucho cariño en el día a día y eso te hace arraigar un sentimiento fuerte y de querer devolver las cosas en el campo. Y la verdad que fue una etapa que la disfruté un montón.
allí juegan en la, en la CONCACAF, ¿puede ser? Sí, eso es, eso es. La juegan en la CONCACAF, ahora han ascendido otra vez a la Liga A porque habían ascendido ya el año pasado a la Liga de Naciones A, pero tuvieron un problema. Y bueno, de hecho el Real Estelí, mi club, ha sido subcampeón de Centroamérica. Mañana juega contra el América de México. ¿Se te volverá a ver con la zamarra de Nicaragua o no? Ya no se puede porque hubo un cambio de legislación y como no tengo lazos de sangre no puedo representar a la selección. Tendría que haberme quedado viviendo en Nicaragua algún año más. Hubo un cambio de ley. Entonces, bueno, es como una etapa muy bonita, pero ya cerrada, por decirlo así, porque no quiera, sino porque las cosas han cambiado. Bueno, se cierra una puerta, en este caso por una cuestión legal, pero se abre otra y otra preciosa en la entidad del Somontano, en la Unión Deportiva Balbastro. Me imagino que para ti volver a casa es un puntazo, sentir los colores del Balbastro es otro puntazo, pero te tengo que preguntar, te estamos viendo participar poco en estos primeros partidos. ¿A qué se debe? Me imagino que, bueno, todavía no creo que sea por falta de competición, por falta de ritmo competitivo. Sí, no, lo primero, agradecer la confianza al cuerpo técnico, a la directiva y a la gente. Yo estoy muy contento intentando trabajar y tomármelo con la máxima seriedad, como siempre lo he hecho en todos los clubes. De hecho, mira, estoy a 2 partidos de llegar a 100 partidos entre segunda B y segunda red, prácticamente casi todos en segunda B, o sea, es decir, que ya sé el bagaje que tenía también en España, pero al final hay que ser realista. Gompi, Sule, Mar, Adrián de Mesa está un gran trabajo. Yo he llegado a un equipo con una dinámica ganadora que lo están haciendo muy bien y entiendo que ellos tienen un mérito genial, que se lo han ganado durante muchísimo tiempo, que llegó Dani con el equipo en un estado de ánimo complicado y lo han sacado adelante y yo estoy para estar apretando desde atrás, que no se relajen, ir subiendo el nivel también en los entrenamientos y el día que me toque tener más protagonismo, pues dar el do de pecho, ¿no? Al final, esto es así, va más allá de nombres y de egos, esto se trata de que el Barbastro vaya bien, de que el Barbastro gane. Si me toca jugando 90 minutos, lo jugaré con mucho gusto y si me toca algún día como me ha tocado esto es jugar 10 minutos o lo que sea, pues también, al final la única manera de mejorar es siempre estar pendiente de hacerlo lo mejor posible, pero también hay que tener este punto de realismo de saber que tus compañeros lo están haciendo bien y que lo que te toca ahora es apoyarlo y hacerlo bien en los entrenamientos para que sigan ellos apretando. Esa es la base para que un equipo vaya bien, pienso yo. Siempre ha sido un señor fuera y dentro de los campos, lo demuestra de nuevo. Es cierto, es un conjunto que ha carburado muy bien desde la llegada del míster, de Dani. No le vamos a quitar méritos, que nos habrás oído y lo sabrás, a Josete, que mantuvo al equipo, que consiguió el ascenso en una situación muy complicada del club, pero está claro que, bueno, esta segunda federación y más en el grupo donde estamos es todavía muchísimo más complicada, con lo que me imagino que este reto que te plantea la entidad del Somontano y en este caso Dani con esa llamada, ¿no? El quédate, vente y mete presión, viene también algo añadida a que tú eres un hombre con muchísima experiencia, con muchísimo vestuario y que también sabes hacer piña dentro. Sí, lo primero, eso, lo que decías de Josete, que hizo un trabajo, vamos, o sea, ha escrito sus páginas en la historia del Barbastro, pero sí es verdad que Dani, en el momento que llega, pues se levanta un poco anímicamente el equipo y le ha dado otro empaque más. Y al final es eso, a ver, a veces parece que cuando llegas de fuera, con la experiencia que se te presupone, que tienes que llegar y jugar directamente, pero es que yo pienso que al final esto se trata de la meritocracia y si el que lo está haciendo en tu posición lo está haciendo genial y lo está haciendo bien y se merece jugar, pues es que se merece jugar, porque al final uno entrena, pero lo que hay que demostrar se demuestra el día domingo, que es el examen, como dicen, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Yo con Sule, con Hugo Bautista, con Gompi, con todos mis compañeros de posición, Val, que ha jugado en la banda derecha, en Mar, de Mesa, que juegan arriba, tengo muy buena relación y al final lo que me interesa es que el equipo esté bien, ¿no? A final de temporada es que el equipo esté bien y que cuando se me requiera esté preparado. Yo creo que esa es la clave de todo buen equipo y bueno, después de tantas experiencias en un sitio y en otro, creo que esa es la base, ¿no? Estar preparado y entrenar igual, cuando te van bien las cosas que cuando te van mal, cuando estás jugando más y cuando te estás jugando menos, porque si conseguimos tener toda esa estabilidad y esa constancia, estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo que hay calidad, más allá de lo humano, deportivamente también creo que hay un equipo ahora muy majo, muy apañado y a ver si podemos seguir cumpliendo objetivos. En este retorno a nuestro fútbol,
¿cómo estás viendo la categoría? ¿Cómo estás viendo el fútbol que se está disputando? Porque me imagino que cuando tú aterrizas te dicen, pues mira, estás en el grupo del Bilbao Athletic, de la Real Sociedad C, de la UDL, de la Unión Deportiva Logroñés, del Sí. Baracaldo. Es un reto importante. Sí, este grupo más o menos me tocó jugarlo en segunda B ya hace 11 años. Imagínate con el Sariñena, creo que fue Oh, una segunda vuelta en ya, Baracaldo, todos ha estos llovido, ha campos. llovido. Claro, estaba el Leganés también ese año y bueno, ya sabía que es un grupo en el que los errores te penalizan muchísimo, que los planteamientos suelen ser de partido más cerrados, hay más, es una categoría mucho más práctica que otras, ¿no? Igual no se ve tanto juego interior y tanto o tanta magia y tanto jugueteo como se puede ver en otras, pero al final es una categoría difícil que te curte mucho, que te hace pensar rápido, que te hace tomar buenas decisiones, que te hace estar bien en forma porque hay muchos duelos y es una categoría complicada y dura porque los equipos tienen, casi todos tienen una identidad muy marcada y al final es como un juego de ajedrez, ¿no? Que el que comete una mala acción lo acaba pagando como lastimosamente nos ha pasado ya a nosotros o de las situaciones que nos hemos favorecido en otros partidos que hemos ganado, ¿no? Al final el que comete menos errores se suele llevar el partido, más allá del que propone más. Y eso la hace muy vistosa, muy igual bonita. Hablando de vistosidad y de igualdad, hemos visto un derbi donde ha habido mucha igualdad en el campo. Sí que yo te hago mi lectura, ¿eh? Luego tú me corriges. Sí Sí. que yo creo que le habéis cedido el balón al Utebo, os habéis quedado ahí más parapetados, esperando salir a la contra, esperando poner las cosas difíciles, ¿no? En un balón, en cualquier balón que pudierais engatillar. Y ahí el Utebo, pues bueno, sobre todo con un Barrea que ha estado extraordinario, sobre todo en manejar el tempo del balón, y Diego Suárez, que también ha sabido mover muy bien al equipo, pues en nada, en 2 o 3 detalles ha sido lo que ha decantado la balanza, ¿no? A favor del Uteo. Sí, el Utebo tiene un estilo bastante propositivo en su campo, pues ahora con el césped artificial que tiene nuevo, el balón rueda que sale volando, que es una maravilla. Yo soy de los raros que soy partidario de un buen campo de césped artificial antes que uno complicado de natura, ¿no? Que creo que soy uno de los pocos que piensa eso, pero yo lo veo así porque el balón Sí. rueda más, el deporte es muchísimo más atractivo, ¿no? Con unos buenos, puede poder jugar a un toque, poder hacer uno o dos toques y creo que ellos ese factor le sacan mucho rendimiento porque es que el balón va volando en ese campo. Y al final ellos, pues eso, se han dueñado del balón, han metido ritmo. Al final es lo que te digo, no es en un contraataque, ni siquiera es en un acierto suyo, es más en un error, por decirlo así, porque al final un gol es un error igual de no haber cortado el contraataque antes, pero realmente que son partidos muy cerrados en el que cualquier detalle te puede marcar la diferencia y es una lástima porque creo que el equipo venía haciéndolo bien, venía siendo muy solidario y hoy lo ha sido también, pero ese error sí que es verdad que nos ha penalizado y ya ir a remolque es un poco más difícil. Bueno, tenemos que centrarnos ya en el siguiente envite, en el siguiente partido que os va a tocar coger el autobús, marchar a Mercatondo, al mítico campo de Lizarra, en un encuentro, pues bueno, donde llegáis pues media tabla, novenos con 29 puntos, ellos posición decimosexta con 17. Allí, Pablo, habrá que echarle una manica al Brea, ¿o qué? Aparte de Nosotros, ganar. por supuesto, nosotros vamos a salir a tope a hacer nuestro partido, a sacar los puntos, sabiendo que Mercatondúa siempre es un campo complicado porque lo tienen cogido, porque tienen su estilo que se adapta mucho a las condiciones del campo, pero claro, nos gustaría ganar primero por nosotros porque queremos seguir sumando y logrando los objetivos y luego también, pues hombre, cuanto más nos podemos ayudar entre los aragoneses, mejor si cabe. Pero bueno, ahora centrados a eso, a trabajar en la semana bien, a analizar de la mejor manera el partido, sabiendo que ellos tienen un modo de juego muy específico, que en su campo pues se hacen fuertes y intentar sumar los 3 puntos. No te lo tenemos que pedir de vista el objetivo, ¿no? Como dicen, hay que seguir trabajando, que tenemos que ser un partido pilón en los entrenamientos, entrenar todos los días a muerte y al final somos un equipo que tiene que estar enchufado siempre al 100%, ¿no? Por la manera en la que jugamos, por la manera en que entendemos el fútbol y tenemos que estar ahora esta semana más fuertes que nunca para sumar ahí en Mercatón. Bueno, pues esperando que yo estoy segurísimo de que sacaréis un resultado lo más positivo posible, es decir, los 3 punticos. Agradecerte, como siempre, amigo, que hayas estado con nosotros en la grada. Desearte muchísima suerte porque
tu suerte será también la del Balbastro y bienvenido a casa. ¿Qué te voy a decir? Nada, la verdad que os agradezco un montón. Para mí siempre es un placer y la verdad que tengo ganas de que podamos acabar muy bien la temporada con el Barbastro, que quedan muchos partidos y de dar alegrías a la gente y que también puedan ver de lo que soy capaz, que creo que lo mejor está por venir y espero que puedan disfrutar mucho del equipo y también del fútbol. Pues yo te voy a lanzar un reto. Va. Como seguramente me va a tocar, y yo espero que sí, me tocará narraros, porque ya llevo bastantes partidos vuestros para la tele, para Aragón Televisión, en el que salgas y metas gol, dedícanoslo con una L, ¿vale? Va, hecho. Vamos a ver que lo tengo en mente. De vez en cuando me lo recuerdas, que estoy un poco despistado, pero bueno, para eso estás. Que sé que tú eres muy de retos, por eso te lo digo. Me parece genial, así lo hacemos. Venga, quedamos en eso. Venga, un abrazo. Que vaya muy bien, gracias. Un abrazo, Pablo, que vaya bueno. Pues se baja pues, uno de los jugadores, vamos, para mí de los mejores jugadores que ha dado la cantera aragonesa y un Willy Fogg de nuestro fútbol, Héctor. Pues sí, la verdad que es un placer y un lujazo tenerlo en la grada, pues por eso, ¿no? Porque hay pocos jugadores que tienen la oportunidad de dar tantas vueltas, ¿no? Por el mundo en el sentido de poder vivir también del fútbol y conocer otras culturas, otras ligas y otros países, incluso pues la suerte, ¿no? De poder nacionalizarte y jugar con la selección como le ha pasado a Pablo, ¿no? Que ha podido debutar con la selección de Nicaragua y eso al final pues para un jugador pues que sí es lo típico, ¿no? Es un tópico que siempre se dice, que todos de pequeños pues siempre luchamos o luchan por lo mismo de querer ser futbolista, pero pocos lo consiguen y más a estos niveles, ¿no? Que al final, pues aparte del fútbol también pues te llevas unas vivencias y unas experiencias pues que contárnoslas pues aquí es un auténtico lujo, un auténtico placer de tenerlo y la verdad que yo pues se me caía la baba escuchándolo, ¿no? Pues fíjate lo que son las cosas. Un tío que es súper querido en Nicaragua, súper querido, Sí, y sí. que por lo que nos contaba, ¿no? Pues por esa movida legal, pues que no va a poder vestir la zamarra de la selección nicaragüense. Y yo me imagino pues que muchísimos aficionados pues lo van a echar de menos, lo van a echar mucho de Hombre, menos. Pero eso segurísimo, segurísimo. pero por desgracia es lo que hay. Y lo que hay es que nos hemos quedado analizando el partidazo que se ha marcado el Brea, tenemos que irnos en el Deportivo Aragón. Sí, el Deportivo Aragón que se ha llevado los 3 puntos del campo del Guernica de Urbieta. Ya decíamos en la previa, ¿no? Que iba a ser un partido pues muy complicado para el conjunto de la RAZ en un campo en el que pues cuesta muchísimo ganar, ¿no? Por las adversidades, pues tanto pues del terreno de juego como de la climatología y demás factores que siempre afectan más en los campos del País Vasco, pero bueno, 3 puntos de oro en Urbieta, que pues después de la derrota del Alavés en Piedrabuena, pues al final es todo es cuestión de ayudarnos todos, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, pues les sitúa a un punto de entrar en esa zona de playoff y bueno, pues con el gol de Pausans en el minuto 65, pues encarrilaba la victoria y luego sí que es verdad que el árbitro pues ha empezado también, pues como siempre, ¿no? A hacer unas pocas cosas cosas un poco raras, ¿no? Un poco extrañas, ya expulsado por un salto pues que de un choque con un jugador del Guernica, expulsado al mismo Pausans que marcaba el gol y al rato era expulsado y se ha igualado la cosa 10 contra 10, pero bueno, el Deportivo Aragón ha sabido defenderlo bien y al final pues se trae 3 puntos de Urbieta bastante importantes. 3 puntos muy ricos los que Sí. se trae el Deportivo Aragón, que continúa su escalada china-chana poquito a poco. Y prácticamente cuando ya estaba finalizando la noche, donde estábamos ya preparando el programa, yo estaba siguiendo con absoluta necesidad el encuentro que disputaba la UDL frente al Valle de Hues. Se adelantaban los de la capital riojana, pero es que les han llegado a empatar, se han llegado a poner 2-2 y era un resultado que complicaba mucho las aspiraciones del Brea a la hora de mantenerse en la categoría. Ahora
nos separan solo 2 puntos, gracias a Dios. No, y creo que ha sido la primera y la única vez que me voy a alegrar yo de una victoria de la UDL este año. Consiguieron adelantarse por 3-2 y meter de nuevo al Valle de Hues en esa pelea que, viendo ahora la clasificación, la Mutilvera, pues bueno, ya se nos ha escapado un pelín, 23 puntos. Sí, pero bueno, queda mucho y hay mucho enfrentamiento también directo, pero bueno, al final pues lo importante era pues el mantener esa pequeña diferencia con el Valle de Hues, ¿no? Que es pues uno de los rivales que más le está costando ganar también este año en esta categoría. Y bueno, ahí está a 2 puntitos, que no es nada, es un partido y bueno, confiamos. Yo confío mucho, la verdad, que en el trabajo de Raúl Parada, de todo su cuerpo técnico, además ahora con los refuerzos que han traído en el mercado invernal, pues yo creo que también sumará, ¿no? Sobre todo pues, por esa larga lista de lesionados. Es que además yo ayer me quedaba pues bastante atónito porque leía los dorsales del Brea y es que tiene prácticamente todos los dorsales cogidos, pero que están yendo a... Te lo confirmo, tiene todos los dorsales cogidos. Sí, O sea, es que están... no han podido fichar más porque tenían todos los dorsales ya pillados. Están lesionados pues una friolera, pues creo que de 8 jugadores mínimo, que al final es una auténtica burrada, ¿no? Pero bueno, al final pues yo lo he dicho, confío muchísimo y en la gente del Brea, de Piedrabuena, que saben que tenemos muchísimo afecto y siempre que vamos por allí nos tratan súper bien y ojalá yo creo que sí que lo van a conseguir. Yo quiero que ese idilio tan bonito que existe entre la Grada y el Brea continúe, sea en segunda federación o sea la tercera, pero estoy seguro, como nos decía la semana pasada Luis Costa, que el Brea si lo sacó en el grupo catalán, lo puede sacar en este grupo, con lo que vamos a confiar en ellos. Han hecho muy buen mercado invernal dentro de las limitaciones extraordinarias que tiene el equipo breano, pero bueno, 2 buenas cesiones y como decimos, ¿no? Y el melón por abrir del jugador que ha venido de la liga holandesa. Sí, eso es. Yo creo que tiene buena pinta. He estado leyendo alguna referencia y tal, la verdad que es un killer pues bastante corpulento de juego aéreo. Yo creo que eso también le vendrá bien para el Brea. Y también pues para apuntalar también del Utebo, que en el mercado invernal que había una salida casi a última hora, ¿no? Del jugador catalán, de Nené, que se marchaba al Español, al filial del Español, que pagaba un traspaso el conjunto catalán al conjunto Barbo y se marchaba de las filas de Juan Carlos Beltrán. Al final era un jugador que se veía que está llamado a estar en categorías superiores. Lo hemos podido disfrutar durante esta etapa en el Club Barbo. Lástima que solamente media temporada, ¿no? Pero desde aquí, pues bueno, desearle a Nene todo lo mejor, que crezca y ojalá, ¿no? Lo podamos ver en categorías superiores. Aún así, también el Utebo ha sabido hacer un extraordinario mercado invernal con la llegada de Ballarín, que hoy ya entraba en esa dinámica, ¿no? Se le ha visto pues muy participativo, intentando marcharse por velocidad de un Frankie Carbonell que la verdad es que ha estado como un perro presa, ¿no? detrás de él. Y lo que nos decía Pablo Gallego, pues que ha sido un partido pues muy, muy duro, un partido pues donde los dos equipos sabían lo que se jugaban y al final, pues bueno, la balanza se la ha llevado el Utebo porque yo creo que ha ido más a por el partido, ha manejado más el balón, no, ha intentado en todo momento, tanto pues con Marín, con Diego Suárez, con Álvaro Barrero, que se aparca un partidazo, y veremos a ver, porque lo hemos visto salir cojeando del campo, que esperemos que no sea nada grave. Es un jugador que lo queremos disfrutar mucho más con la zamarra de la escuadra barba. Sí, además también yo creo que se ha notado mucho también el factor Santa Ana, ¿no? Que ya tenía ganas pues la gente, ¿no? De volver a ver al equipo en Santa Ana y bueno, yo creo que se ha notado mucho y al final pues ya lo decía Juan Carlos Beltrán en la previa también, ¿no? Que ya tenían ganas de por fin de asentarse y volver a una normalidad estable porque llevaban cuatro meses fuera de su casa de entrenamiento y al final pues eso el jugador lo nota y sobre todo pues en los partidos también y sobre todo el césped que en la televisión se ve ha quedado brutal, ¿no? La verdad que es una pasada, como se ve que, ya lo ha dicho Pablo antes también, que salía el balón
con una escopeta y es verdad que la verdad que hacía mucha falta y se notaba una barbaridad. Bueno, pues nos vamos a centrar, si te parece, en los encuentros que se disputarán la jornada que viene, la jornada ya Sí, 22, donde sí, volveremos de nuevo a tener un derbi, en este sí, caso el Deportivo Aragón y el Brea. sí, que juegan Eh, en la Ciudad hoy- Deportiva a las 11:30, ojo con ese horario que en la Ciudad Deportiva, el Deportivo Aragón está jugando últimamente a las 12:30, pero el domingo es a las 11:30, vuelven al horario habitual. Y luego el Calahorra Utebo, que jugará también el domingo a las 4:30, visitan al Calahorra, que también se ha reforzado bastante en este mercado de invierno, ha hecho bastantes cambios. Y como ha dicho antes Pablo, y cuando estabas hablando con él, que el Barbastro pues visita también a Lizarra, a Mercatondoa, a las 4:30 también el domingo. a destacar, bueno, pues un Calahorra que se llevaba a Azón después Ujú. de que haya estado media temporada con la Sociedad Deportiva Tarazona. Y bueno, y un Barbastro que le puede echar una manica al Brea, siempre y cuando el Brea, pues en casa del Deportivo Aragón, en la todopoderosa ciudad deportiva, pues bueno, la pueda liar. Sí, bueno, Siempre se la atraganta, al Deportivo Aragón, sí, eh, conjunto breano. sí, además son los tipos partidos, ¿no? A cara de perro, ¿no? Que como se dice vulgarmente, porque al final ahora pues todos están jugando mucho y el Brea se juega muchísimo y lógicamente pues no va a desperdiciar ni la mínima oportunidad en lo que resta de temporada. Bueno, pues si te parece, finalizamos el bloque de la segunda federación y nos centramos muy rápidamente en lo que ha pasado en la primera federación con un derbi Sí. que bueno, que al final, pues como preveíamos, pues ha acabado en empate a 0. Sí, la verdad que tenía muchas papeletas ese resultado, ¿no? En el derbi aragonés de Primera Federación. Además, yo lo hablaba con un amigo justo por la tarde, me dicen, cuando me dijo que pensaba, qué es lo que creía que iba a pasar, y digo, bueno, pues lo más fácil que pase por la tensión y la circunstancia que se vive es un 0-0, y la verdad que poco nos equivocamos, ¿no? Sí que es verdad pues que ninguno de los dos quería ese resultado, pues porque el Teruel necesitaba encadenar la victoria para agarrarse a esa zona, y al final, pues si hubiera ganado, se hubiera quedado muy, muy, muy cerca de los postes ahí, los puestos rojos. Pero y el Tarazona lo mismo, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, que había pues algún enfrentamiento por ahí por mitad de tabla directo del Arenteiro, Cornellá, y podía haber dado un golpe encima de la mesa, pero al final pues eso, ¿no? Son partidos que mucha tensión, mucho en juego, y que asqueroso también pues pesan mucho en las piernas de los jugadores, y eso que por ocasiones no fue, que hubo bastantes ocasiones para ambos equipos, incluso algún palo y algún larguero. Pero bueno, al final pues creo que es el resultado que no satisface a ninguno, pero bueno, tampoco es derrota, y al final es sumar ambos conjuntos un punto que a la larga pues te puede ser bueno. Fíjate cómo está la cosa. Hablabas de, sobre todo, enfrentamientos directos. El más directo, que era el del Sabadell contra el Rayo Majadahonda, ha acabado con empate a 1. Al Ujú. final, los dos equipos siguen en descenso. El Sabadell con 22, Rayo Majadahonda con 21. Pero el que ha apretado y bastante la zona por abajo, ese es el Stau River, después de vencer por 1-0 al Arenteiro, Sí, que sí. se planta con 21 puntos y mete a la Sociedad Deportiva Logroñés en el puesto 19 con 21 puntos. Y eso que le consiguieron rascar un extraordinario puntazo al Barça Athletic en su campo, con un gol de Escobar, de un hijo pródigo que volvía de nuevo a Sí, la Masía. Con lo que es que está la liga tan, 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 tan difícil, tan complicada. por eso digo que si el Teruel hubiera conseguido pues ganar, imagínate cómo se hubiera apretado, ¿no? Que hubiera dejado el farolillo rojo en 20 puntos, que es solamente dos puntos de diferencia con el Sabadell, que es el que marca ahora mismo la zona de descenso, que es que no es ni un partido. Ahora en estos momentos el líder es la Ponferradina con 43 puntos, le sigue el Nasti con 42, la Cultu con 40, el Celta Fortuna con 38 y mira quién aparece por aquí.
el Deportivo La Coruña con Sí, que el 38. Deportivo ya ha cogido ya la velocidad del crucero y ahora ya, pues ya ha ganado 4-1, si no me equivoco. 4-1 al Fuenlabrada y lo que está claro es que ya ha llamado a la puerta y está, pues bueno, pues relativamente cerca de los puestos de privilegio. Aquí cada Sí. semana, pues que va bailando entre la Ponce, el Nastic y la Cultu, va bailando esa primera plaza, pero bueno, en la zona baja tenemos al Fuenla con 27, que está en el 13º puesto, Cornellá 24, Tarazona 23. O sea, allí en un pañuelico están todos junticos. Nos iremos ya a la jornada 23, donde el conjunto de Raúl Jardiel, el Club Deportivo Teruel, visitará al Celta Fortuna, jugará el sábado 10 a las 6 de la tarde y el Tarazona recibe ese mismo sábado en el Municipal al Cornellá a las 8 de la tarde. Bueno, aquí el Tarazona tiene una finalísima porque el Cornellá le separa un punto del conjunto del Moncayo, con lo que si vencen su cancha, si vencen el Municipal, se plantaría con 26 puntos y hundiría al Cornellá. Sí, y el eso club y el Club Deportivo Teruel, pues bueno, todo lo que rasque en el campo del filial del Celta, pues bienvenido sea. Sí, porque además también, pues eso, ¿no? El Sabadell juega contra el Barça Athletic, que al final, pues también eso le vendría bien le viene bien al Tarazona, el Fuenlabrada juega con el Sestao River, al final pues son enfrentamientos, pues que al final, pues si ganas tú, que es lo único que tiene que preocuparnos, ¿no? Que gane los nuestros y cuando ganas tú no tienes que preocuparte de los demás, pero bueno, si todo lo que hagas tú los deberes y los demás vayan pinchando, pues eso luego es más factible, ¿no? Que los astros se alineen y tú lo que tienes que hacer es seguir fuera de la zona roja, que eso quieras, ¿no? Pues te permite trabajar con mayor tranquilidad y la verdad que yo creo que el Tarazona tiene ese punto más, ¿no? De buen juego que está teniendo el Teruel y sobre todo de cara al gol, que es lo más importante. Y fíjate qué partido, Logroñés Deportivo de La Coruña. Sí, sí. Ahí el Logroñés se juega más que una bala, se juega Muchísimo. Sí. Muchísimo. Bueno, pues con este repaso finalizamos ya la primera federación. Vamos a ir recogiendo los bártulos, vamos a colocar la lona en la grada y nos escucharemos la semana que viene. Agradecer, como siempre, pues a Uri de Utebo, a Luis de Aragón, a Manuel de Huesca, a Alejandro Pradel, que siempre está con nosotros, a Maracas y a todos los que os habéis ido, pues bueno, enganchando, subiéndonos a la grada en este programa. Pues agradeceros, como siempre, el estar hasta prácticamente las 11:30 de la noche. Los que no lo hayáis podido oír en directo, pues bueno, lo podréis oír a través de YouTube o a través de iVoox. Dime, Héctor. Nada, antes de acabar, que sí, quería hacer un inciso, ¿no? Quería mandar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos del Tardienta, a Jandro, que no están pasándolo por un momento bueno, y bueno, mandar también toda la fuerza y todo el apoyo, que seguro que lo van a conseguir. Pues sí, vamos a mandarle un abracico, vamos a mandarle algo de rasmia a Jandro y al Tardienta, que lo necesitan después de esa, pues bueno, esta temporada tan rara que están teniendo Sí. en la preferente, en una categoría pues que siempre es jodida, siempre es muy complicada para todos los equipos, y si no, pues que les pregunten pues a Robres, que venía de ganar, y a tantos y tantos y tantos. Sí, sí. Bueno, pues con ese abrazo, con esa muestra de cariño hacia nuestro compañero Alejandro, no nos quedamos pues eso, despedirnos de todos vosotros y emplazaros a la semana que viene. Nos vemos, nos oímos aquí en la grada. Sed buenos, adiós. Un abrazo.